ya casi el año con el invitado que tan gentilmente aceptó estar con nosotros, que es el doctor Gabriel Vinderola, que es investigador principal del CONICET, del INLAIN CONICET de la Universidad Nacional del Litoral y profesor asociado, Cátedra de Microbiología, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. Y las áreas donde se ha especializado y se especializa es sobre alimentos fermentados, bacterias lácticas, probióticos, prebióticos, posbióticos y microbiota. Bueno, ni hablar, su currículum es muy extenso. He tomado la versión corta para poder presentarlo, así que, bueno, un gusto, Gabriel, que estés con nosotros. La dinámica de la charla, vamos a dejar que él se explaye en el tema sobre microbiota, qué debemos saber y qué no debemos hacer. Y al último hemos convenido de que vayan ustedes poniendo sus preguntas y sus dudas, sus consultas por el chat, y al último con Flor vamos a ir recabando y vamos a hacer esta dinámica más fluida. ¿Les parece bien? Te saludamos, Gabriel, y te damos la Bueno, bienvenida. Vení muchas para acá, gracias. vení, Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias, Balbina, también por entra. la presentación, por el espacio, a todos los que se han sumado. Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. Vamos a hablar de microbiota, ya era lo que nos convoca. Vamos a hablar de lo que necesitamos saber. Hablábamos recién de la posibilidad de transferir, de transmitir un poco de este conocimiento ustedes a sus consultantes y de lo que no necesitamos hacer por el momento, de lo que no necesitamos son cuestiones que tienen mucha importancia dentro del ámbito de la investigación, pero no todavía en la clínica, no todavía para ustedes para el día a día. Y lo importante tal vez es que ustedes tengan argumentos porque las personas le van a venir con estas inquietudes. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No necesitamos por ahora. Estos son mis conflictos de interés. Yo hago tareas de vinculación tecnológica, siempre las hice desde que empecé mi carrera, ya en el año 95. Esto genera conflicto de interés y hay que declararlo. Soy miembro de ISAP, así que duden de todo lo que digo y están todas las referencias para que después lo puedan chequear. Bueno, el que más o menos me conoces sabe que a mí nada, a mí más me gusta hablar del mundo microbiano en el cual evolucionamos durante tanto tiempo, en un contacto íntimo, muy íntimo con los microorganismos, no solo por la alimentación, sino por la lactancia, por el tipo de parto y que moldeó esencialmente nuestra fisiología. Si uno además piensa que en algún momento una célula procariota, una bacteria, se metió dentro de la otra y la que se metió se hizo mitocondria y trajo sus rutas metabólicas, y eso hizo una célula eucariota, se metió con todas sus rutas metabólicas y hoy en día compartimos más o menos, se estima un 60% de nuestras rutas metabólicas con los microorganismos que hospedamos. Entonces se formó una simbiosis hace mucho, mucho tiempo, que durante mucho tiempo se mantuvo, pero por muchas cuestiones, pautas, tipo de alimentación, conductas, prácticas, uso de sustancias químicas que nos han salvado y extendido la vida, pero como todo en biología, lo que uno gana por algún lado hay que ir a buscarlo porque en algún otro lado se pierde. Eso es termodinámica, no escapamos a las leyes globales de la naturaleza. Y una cuestión de esa evolución y ese mantenimiento de la especie Homo sapiens en el mundo se dio por esta transferencia, herencia de microorganismos entre una generación y otra. Y esta imagen a mí me gusta mucho porque muestra ese vínculo invisible entre la mamá y el bebé. Es un vínculo microbiano que, como yo les decía, se ha separado cuando un bebé nace y en vez de estar en el pecho de la mamá, está en una incubadora y no hay posibilidad de hacer esa transferencia de microorganismos que se necesitan. Y si toma poca lactancia, tampoco. Y si hay antibióticos, va a haber una interrupción. Entonces, ese flujo microbiano invisible, importantísimo, en los primeros 1000 días, por cuestiones diferentes que algunas podemos charlar, estaremos más o menos de acuerdo, pero se ha estirado o se interrumpe, se ha interrumpido.
Uno de los principales factores que aporta no solo toda la cantidad de defensas, agentes regulatorios, es la leche humana, pero además toda esa carga de microorganismos que un poco siembran, hacen una siembra directa de microorganismos, esa leche humana lo que tiene es la capacidad de apagar ese fuego intestinal en un intestino. Donde tiene un sistema inmunológico que está naif, que se tiene que entrenar, pero que se puede exacerbar la respuesta inmunitaria si uno no lo controla con todos esos componentes que tiene, para desarrollar lo que uno quiere, que es la tolerancia oral. Es decir, todos estos microorganismos lo que hacen a través de los metabolitos que producen va a ser educar al sistema inmunológico, y esto es algo que va a pasar durante toda la vida porque las células del sistema inmunológico tienen una vida finita. Entonces tenemos que tener ese conjunto de microorganismos ahí en el intestino produciendo metabolitos, produciendo determinantes antigénicos para entrenar a las nuevas células inmunológicas que van llegando al intestino, donde pasa aproximadamente, se estima, el 70% de nuestro sistema inmunológico. Y esta transferencia de microorganismos, dijimos o lo recordamos, se dio por esencialmente dos mecanismos: cómo el Homo sapiens se mantuvo y generó una generación tras otras, esencialmente con el parto vaginal y con la lactancia. Los individuos donde el parto vaginal no era posible y no había lactancia, probablemente dejaban niños muy débiles, que esa gran mortalidad de la que se habla en otra época era la mortalidad infantil. Entonces, parto vaginal y lactancia fueron los mecanismos por los cuales todos los mamíferos se han perpetuado como especie y se siguen perpetuando como especie porque es una cuestión de que no la han perdido. Pero en el Homo sapiens, en este mamífero humano, las cosas cambiaron. Hay tasas de cesárea que en algunos lugares están por encima del 50-60%, tasa de lactancia exclusiva hasta los 6 meses, creo que está cerca del 44%, está menos del 50%, y niños hasta los 2 años de edad, el 40% va a haber recibido antibióticos. Entonces, ese flujo microbiano se ve interrumpido. Cesárea, poca lactancia, antibióticos, no hay forma de que no se interrumpa ese flujo microbiano que es necesario para la colonización y para la modulación del sistema inmunológico. Y la segunda gran oportunidad es cuando empieza la alimentación complementaria y esos microorganismos, si bien la lactancia no siempre se continúa, eh, esos microorganismos necesitan fibras, la fibra en la alimentación complementaria, todos saben lo difícil que es incorporarla. Entonces esa segunda o gran oportunidad para la microbiota también está un poco en peligro por una alimentación. Hay como una reverberancia de a ratos. Bueno, ahí pasó. Otra cuestión que es muy importante es ese contacto con el medio ambiente que necesita ese niño. ¿Puede haber algún micrófono abierto? Porque hay como un ida y vuelta en el sonido. Bueno, ahí mejoró. Em, Demostrado por la ciencia, este estudio muy interesante hecho en Finlandia, donde niños que asistían a un jardín de infantes que tenían estos playground, estos parques de juegos amortiguados, de plástico, con gomas, donde esencialmente evitaban el contacto con el medio ambiente. Cuando esos niños fueron puestos durante 4 semanas a que jueguen 1 hora por día en un jardín abierto al bosque, con cortezas, con árbol, lo que se vio es que la microbiota de la piel y del intestino aumentaba la diversidad, que es algo importante, mientras que también aumentaba la cantidad de interleuquina 10 circulante, que es una citoquina antiinflamatoria reguladora. Esto choca con algunas recomendaciones que se ven en redes sociales de que hay que sanitizar, hay que pasarle lavandina a los juguetes de los niños. Esto no está basado en la evidencia, esto genera carga mental a las mamás, esto genera culpa para las mamás que no lo hacen, y va en contra de la evidencia científica, que es necesitamos estar en contacto en un mundo microbiano, porque si no nos metemos como en una espiral donde cada vez somos más susceptibles a cosas que probablemente en otro contexto no nos harían nada. Entonces es importante recuperar ese contacto microbiano de distintas formas. A lo largo de esta charla me van a escuchar hablar de un grupo microbiano en particular, que son las bifidobacterias. Las bifidobacterias esta es una foto al microscopio electrónico de una cepa
que aislamos de la leche materna de una mamá de la universidad, en rectorado ya por el año 2008, y cada tanto se ven estas formas de B corta, y por eso de una forma bífida, es típica de las bifidobacterias. Este es el grupo microbiano, lo van a ver a lo largo de esta presentación, que es clave en el intestino de los niños sanos, y Henri Tissier, en el Instituto Pasteur, Henri Tissier fue el que desarrolló el cultivo en anaerobiosis, que es lo que nos permite cultivar estas bifidobacterias. Las bifidobacterias son microorganismos anaerobios estrictos. Y él veía que los niños alimentados a pecho tenían una materia fecal dominada por las bifidobacterias, mientras que cuando tenían diarrea, esos microorganismos desaparecían. Entonces, las primeras señales de que en el intestino de los niños sanos hay bifidobacterias no es nuevo. Esto tiene mucho más de 100 años. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de este ecosistema intestinal que está muy, muy próximo a donde está la mayor cantidad de células inmunológicas. En el intestino tenemos ese encuentro de dos mundos, un mundo microbiano, un mundo de células eucariotas conectadas por, por los metabolitos que producen, un intestino que tiene una única capa, una única línea que divide el lumen de la lámina propia, que es esta línea de células epiteliales rosas, intercaladas tengo células goblet, que las células goblet producen ese moco protector a expensas del ácido butírico. Para que ese intestino produzca ese moco protector, necesita el ácido butírico, que lo consumen las células goblet, y también para que se renueve esta línea de células epiteliales que tiene una vida entre 5, 6, 7 días. Es decir, un intestino sano que se renueva necesita del aporte del ácido butírico que viene de la fermentación de los HMO de la leche humana. Por eso es tan importante los HMO, los prebióticos, la fibra, porque todo eso se fermenta, produce ácido butírico, ácido acético, ácido propiónico, los tres ácidos grasos de cadena corta. El butírico prácticamente lo absorbe el enterocito, algo pasa a sangre, algo pasa a materia fecal. A la derecha tenemos cómo se ve esto en la vida real. Yo tengo un corte histológico donde tengo el intestino, tengo esa capa de moco verde, que es el verdecito que yo veo del otro lado, y tengo una parte de la microbiota fuertemente adherida al moco y una parte de la microbiota más laxa. Fíjense que está también todo mezclado con ese moco, ¿no es cierto? Y esa parte, esa microbiota más laxa, es la que voy a ir perdiendo con la materia fecal y necesito ir reponiéndola. Por eso lo que hace la fibra, también lo que hace la fibra es el combustible para que esos microorganismos se reproduzcan, y en esa reproducción producen gran cantidad de metabolitos. Y a este conjunto lo llamamos metaboloma. Y ustedes fíjense que en la línea del medio tengo distintos microorganismos de la microbiota y todo alrededor tengo distintos metabolitos. Lo primero que yo quiero que ustedes se fijen y recuerden cuando hablemos de estos test de metabolómica que se ofrecen, es que no hay una relación biunívoca entre un microorganismo y un metabolito. El mismo metabolito puede ser producido por diferentes microorganismos. Entonces no podemos decir que si tenemos aumentado el acetiltriptofán, esto es un aumento de Bacteroides vulgatus. No hay una relación biunívoca, que esto es una de las cosas que dicen estos test. Te miden un metabolito y te dicen, este metabolito es producido por tal microorganismo. Y esto no es así. No hay ningún metabolito que sea producido por un único microorganismo. Yo no puedo saber haciendo un análisis de metabolómica, quién es el que produce la taurina o la arginina que está ahí adentro o el ácido nicotínico. No lo puedo saber porque no hay una relación biunívoca entre los microorganismos y los metabolitos. Hay un ensamblado, una cuestión súper, súper compleja. No, esa relación no hay que hacerla. Cuando uno ve un intestino sano, un intestino saludable, un intestino que tiene una permeabilidad controlada, se caracteriza por tener esta microbiota diversa, abundante, una capa de moco protectora que cubre todo ese epitelio. Tengo los enterocitos empaquetados uno al lado del otro, fuertemente cosidos entre sí por proteínas de unión firme, tight junctions, donde habrán escuchado hablar de claudina, sonulina o cludina. Retengan sonulina porque también la vamos a ver un poquitito más adelante. Sonulina es una de las proteínas que está cosiendo la unión entre los enterocitos, pero no es la única. Está claudina, está ocludina y no hay un solo tipo. Hay varias claudinas, varias sonulinas, varias ocludinas, es toda una familia. Eso mantiene el intestino fuertemente unido y hace que el ingreso de nutrientes sea por el borde en cepillo.
por las microvellosidades. Es el ingreso de nutrientes y eso es una permeabilidad intestinal selectiva, es un intestino con una permeabilidad normal o fisiológica. Ahora, cuando yo tengo una microbiota menos diversa, menos abundante, menos producción de moco, fíjense que tengo como una relajación entre los enterocitos y ahí voy a tener fragmentos de estas proteínas, de estas claudinas, sorulinas o cludinas, que se van a romper y por supuesto van a pasar a materia fecal o van a pasar a sangre. Y en esto se basan estos test cuando miden la sonulina. Miden la sonulina que se liberó, que se rompió de las uniones firmes y que fue a parar a la sangre un poco o que fue a parar a la materia fecal. Y lo que pasa en estos casos es que fíjense, quedan lugares en la parte en esta parte lateral de las células para que empiecen a ingresar al medio interno restos microbianos, la parte más externa, por ejemplo, de las bacterias gram negativas, es el lipopolisacárido, el LPS, y esto genera lo que se conoce como inflamación crónica, que no es una distensión. Esta inflamación crónica, ¿qué es? Es el reclutamiento del sistema inmunológico que va a producir una gran cantidad de mediadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque ese LPS es altamente inflamatorio. Entonces el intestino no lo puede controlar. En el lumen, esos componentes van a pasar al medio interno y eso es lo que genera o es lo que se llama el intestino hiperpermeable. El intestino hiperpermeable, o sea, a veces se le dice permeable, pero en realidad es hiperpermeable, es una entidad, existe, pero no tenemos una herramienta para diagnosticarlo, una herramienta validada. Por supuesto, es algo que existe como fenómeno, sí, pero una cosa es que sea que exista como fenómeno y otra cuestión es que yo te lo pueda diagnosticar, que te pueda medir algo. Y vamos a ver cuáles son las limitaciones para medir. Esencialmente no tenemos valores de referencia validados. Y la cuestión no queda acá. Ese intestino está conectado con todos los sistemas, está conectado con la piel, está conectado con el cerebro. Un cerebro que gana 1 gramo por día en el primer año de vida, que va a duplicar su peso hacia el año de vida y que tiene que ser programado. Ese cerebro en formación va a ser programado también o esencialmente, diría yo, por todas las señales que vienen, señales químicas que vienen del intestino. Por lo tanto, cómo le vaya a esa microbiota en la trayectoria, en los 2 primeros años de vida, 3 años de vida, tiene mucho que ver en cómo se programa ese intestino. Sobre todo, cuáles van a ser las sustancias que llegan y que pueden alterar la función de células que están en el sistema nervioso central, que están cableando, que están haciendo las conexiones sinápticas y también la poda sináptica. Nosotros tenemos una barrera epitelial intestinal, dijimos que es selectiva, pero que puede ser franqueada por compuestos inflamatorios, y hay otra barrera endotelial que recubre el cerebro, que es la barrera hematoencefálica. Entonces, muchas cuestiones que se originan en el intestino, buenas o malas, porque van a pasar ácidos grasos de cadena corta, van a pasar hormonas, va a pasar el péptido GLP-1, pueden pasar, atravesar la barrera hematoencefálica e impactar en el cerebro. Entonces, si yo tengo una barrera hematoencefálica cerrada, compacta, esa actividad de las microglías, que son células neuronales de apoyo, no son neuronas, pero sino son una especie de macrófago en el cerebro, van a estar haciendo su función. Ahora, si yo tengo un pasaje, una barrera hematoencefálica que está franqueada, que puede entrar cualquier cosa, esto puede pasar o hacer una activación y una neuroinflamación, porque esos componentes inflamatorios intestinales, ese LPS, va a llegar, este LPS que nace, que atraviesa el intestino, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va, en vez de activar a los macrófagos del intestino, va a activar a los macrófagos del cerebro, que son estas glías. Acá hay una imagen un poquitito vamos a hacer como un repaso de microbiología. Cuando uno tiene una bacteria gram negativa, yo tengo la membrana plasmática, tengo la membrana exterior, y en esta membrana exterior tengo anclado estas moléculas que es lo que se llama la endotoxina o el LPS, el lipopolisacárido. Esa componente de las bacterias gram negativas, que pueden ser Escherichia coli, pueden ser Klebsiella, pueden ser Pseudomonas, puede ser Fusobacterium, fíjense que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Y, upa, lo que van a hacer, fíjense, es que esos componentes pueden activar, o si es un ácido graso de cadena corta, buenísimo, pero también lo que pueden hacer es interferir en la actividad de las microglías que tienen muchas
muchas funciones en el cerebro. Por ejemplo, lo que hacen es diferenciar estas células en oligodendritas, que lo que hacen es mielinizar, es cubrir las células, las neuronas, con esa capa grasa que permite que las señales químicas viajen más rápido y las señales químicas no se mezclen entre sí. Es decir, como que tengo todos los cables perfectamente forrados. Entonces, dependiendo de lo que pasa en ese intestino, va a repercutir y puede distorsionar lo que está pasando en el cerebro. Entonces, lo ideal es que durante el primer año de vida estos niños se colonicen con esas bifidobacterias. Si hay pocas cosas que tienen consenso en microbiota, es esta cuestión de que las bifidobacterias es el principal microorganismo del intestino de un niño sano. Pocas tienen consenso como que son las bifidobacterias en el intestino y los lactobacilos en la vagina. Después, todo es discutible. Después, la composición de todos los otros ecosistemas, no hay como un consenso. Entonces, lo que sí, que es que en estos primer tiempos de vida, lo que yo tengo que tener son estas bifidobacterias que son gram positivas. Si yo tengo otra cosa, si tengo una presencia de enterobacterias, bebés prematuros de bajo peso, infecciones, y puedo tener una mayor presencia de estas bacterias gram negativas, que podrían interferir con esos procesos en los primeros meses de vida. Hay una formación de una sinapsis de conexiones neuronales como exacerbada, que después empieza a aparecer la poda sináptica, es decir, después empieza a haber recortes, disminuir esa cantidad de sinapsis, y eso tiene que hacerse de forma ordenada y con la presencia de estas bifidobacterias en el intestino. Hay evidencia, este trabajo me parece interesantísimo, como dice como la desregulación de la poda sináptica como un posible link, como un posible enlace entre la disbiosis y los desórdenes neuropsiquiátricos a lo largo de la vida. Autismo, déficit de atención, desórdenes bipolares, esquizofrenia. Es decir, si yo tengo un ecosistema intestinal con disbiosis, con ese pasaje de componentes inflamatorios que van a alterar la acción de las glías, y esa poda sináptica puede ser desordenada, no puede ser lo que tiene que ser, y puede dejar distintas huellas, que podrían ser entonces autismo, déficit de atención, cuestiones mentales. Por supuesto, todos sabemos que el autismo no es multifactorial, pero esta visión de una microbiota en disbiosis. ¿Y qué es lo que lleva a una microbiota en disbiosis? Y lo que arrancamos diciendo, la combinación de cesáreas, poca lactancia, antibióticos, todo ese cóctel, y no me permite que se instalen las bifidobacterias. Ahí se va a instalar cualquier otra cosa. Una cuestión con esto de la microbiota es el huevo o la gallina. Los cambios en la microbiota generan una enfermedad crónica, o la enfermedad crónica genera cambios en la microbiota. Probablemente van de la mano, pero se empieza a ver cuando se hacen estudios longitudinales que los cambios en la microbiota y cambios que uno puede percibir como desfavorables se anticipan a cuestiones crónicas. Este es el caso, por ejemplo, de niños con APLB, que desarrollan hacia el año de vida alergia a la proteína de leche de vaca, antes de que aparezca esto, y ya se va viendo una menor cantidad de bifidobacterias, una menor cantidad de Akkermansia, una menor cantidad de Ruminococcus, que son todos anaerobios estrictos productores de butirato, microorganismos que sabemos que son de interés. Por supuesto, no hay una huella dactilar, pero se empiezan a ver cambios cualitativos que uno dice, che, esto no pinta bien. ¿Por qué termina en un autismo, en una diabetes, no se sabe exactamente, pero esta cuestión es algo bastante transversal a todas las cuestiones crónicas. Y esta microbiota tiene que ver, puede ser esta causante de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y los modelos animales nos dicen bastantes cosas. Cuando se toma un ratón libre de gérmenes y se le agrega la microbiota de niños saludables, o microbiota de niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, y se los desafía con lactoglobulina, este ratón da una respuesta mediada por IgE. Es decir, ese perfil de microbiota que recibió reaccionó distinto a el ratón que no recibió, que recibió la microbiota de niño sano. Entonces, cada vez la microbiota tiene un papel en estas cuestiones crónicas, sin tener una huella dactilar. ¿Por qué? Porque cuando se compara, esto es lo que un poco socava la utilidad de los test de microbiota, lo vamos a ver más adelante. Cuando uno compara un grupo de personas que tienen una condición crónica, la que ustedes quieran, respecto a un grupo de personas que no la tienen,
Se ven cuatro cosas, pero de forma cualitativa. Y cuando hablamos de condiciones crónicas, ya les digo, la que ustedes quieran: diabetes, tipo 1, tipo 2, eczema, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, desórdenes mentales. Obesidad, por supuesto, cuando uno compara el grupo de personas que tiene esa condición versus el grupo de personas que no tiene esa condición, lo que primero se ve es una composición de la microbiota diferente. El grupo de personas obesas tiene una composición diferente al grupo de personas en normopeso. Pero ¿cuál es la limitación? Cuando ese estudio se repite en otro lado del mundo o en otro momento del tiempo, la composición ya es diferente a la anterior. Es decir, los controles son distintos a los controles anteriores y los obesos son distintos a los obesos anteriores. Es decir, no hay una huella dactilar. Hay una diferencia en la composición, pero esas diferencias son siempre diferentes. No sé si esto se termina de aclarar, se termina de entender, pero los controles son siempre diferentes a otros controles y los obesos son siempre diferentes a otros obesos. Entre ellos son diferentes, pero no hay una huella dactilar. La segunda cosa es que tienen menos diversidad. Las personas con una condición crónica tienen menor diversidad que las personas que no tienen esa condición crónica. Pero no hay un índice validado. O sea, ¿con qué se mide la diversidad? Con distintos índices. Shannon, Cao, hay muchos que toman en cuenta distintas cosas, pero no hay, un índice de diversidad puede ser 3,4. No hay un índice que me diga la obesidad tiene 3,4, la diabetes 3,7. No hay una huella dactilar. La otra cuestión que se ve es una menor cantidad de anaerobios estrictos productores de butirato, menor cantidad de Fecalibacterium, menor cantidad de Roseburia, de Akkermansia, pero esos anaerobios estrictos a veces son diferentes en distintas, a veces tendrá menos Roseburia y otros tendrán menos Ruminococcus, y las proporciones también son distintas. Y la cuarta cuestión es que tienen una mayor cantidad circulante de trimetilamina oxidada, de sonulina, de LPS, pero tal vez no tenemos valores de corte ni valores de referencia. Son cosas que se ven en las condiciones crónicas, pero no tenemos una huella dactilar, no tenemos una composición de referencia, un valor de corte de la sonulina, un valor de corte del LPS, de la trimetilamina o de la diversidad del índice Shannon o cualquier índice que ustedes quieran tomar. Bien, en los primeros 1000 días es clave porque ahí es donde se instala esa microbiota, que por supuesto es modulable, pero esa microbiota se instala para acompañar al sistema inmunológico que se está madurando. Entonces, no es lo mismo que llegue cualquier microorganismo. En ensayos en ratones libres de gérmenes, a los cuales se les da microorganismos del suelo, se colonizan con bacterias del suelo. Acá lo ideal es que se colonicen con bacterias de la leche humana del ratón. ¿Qué quiero decir con esto? Que el intestino es un ecosistema que tiene nutrientes, tiene temperaturas, no tiene competencias en ese momento, tiene un pH neutro, se va a colonizar con lo primero que llegue. Entonces, es muy importante cuál es el entorno microbiano al cual está expuesto ese bebé cuando nace. ¿Es el entorno microbiano del pecho de la mamá, de la leche materna, de la leche humana en la hora sagrada? ¿O va a ser el entorno microbiano que le da una incubadora? Por supuesto, en la incubadora le puede salvar la vida, pero puede dejar huellas porque esa colonización intestinal temprana no va a ser la misma. Tipo de parto. Fíjense, yo les decía recién que hay pocas cosas tan claras como la microbiota del intestino de los niños sanos y la microbiota de la vagina. En una vagina sana, más del 99% son lactobacilos. Esto tiene una razón de ser. Los lactobacilos son bacterias lácticas em, que son anaerobias facultativas, que quiere decir que pueden fermentar en presencia de oxígeno, pero prefieren cuando no hay oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? El bebé nace, pasa por el canal vaginal, absorbe los lactobacilos, pasan al intestino, los lactobacilos empiezan a fermentar, a consumir los nutrientes y van a empezar a bajar la tensión de oxígeno. Van a bajar la tensión de oxígeno y van a permitir que el intestino se vuelva anaeróbico para que se puedan instalar y que puedan crecer los microorganismos que llegan con la leche humana, que en gran parte son bifidobacterias. Entonces, esta cuestión del parto vaginal, la leche humana en la hora sagrada están evolutivamente enganchadas porque los lactobacilos le preparan el terreno a las bifidobacterias para empezar a colonizar ese intestino. Fíjense
ustedes trabajo que quieran agarrar de la microbiota en el primer año de vida, van a ver siempre, fíjense, Bifidobacterium. Son los microorganismos que colonizan, que dominan el intestino de un niño sano. Fíjense que a lo primero está Escherichia coli, el Escherichia coli la barren, las bifidobacterias la barren y se instalan. Por supuesto, cuando empieza la alimentación complementaria, se empiezan a diversificar, empiezan a aparecer otros anaerobios estrictos como Collinsella, como Prevotella, como Fecalibacterium. Las bifidobacterias les van dejando el lugar a otros paulatinamente, pero son ellas las primeras. ¿Qué pasó con un niño que nace por cesárea? Respecto a un niño que nace por parto vaginal, la colonización con bifidobacterias se retrasa, fíjense en verde, cómo se van, cómo aumentan a una velocidad diferente. A la izquierda tenemos el parto vaginal, las bifidobacterias al día 1, fíjense, a la semana 1 ya están prácticamente dominantes, ya son más del 50% del ecosistema, mientras que en el parto por cesárea les cuesta más. ¿Por qué? Porque no están esos lactobacilos que van a estar bajando la tensión de oxígeno. Peor les va a los bebés prematuros. Fíjense los prematuros de bajo peso, el ecosistema intestinal todo en negro, que son las negras, las enterobacterias. Bebés que tienen riesgo de enterocolitis necrotizante, un intestino dominado por estos microorganismos que no son los microorganismos que están cuando hay un parto con el peso adecuado, el peso esperado. Bien, el segundo gran factor, la leche humana, que hace un poquito más de 20 años se creía que era estéril, a partir de estas dos publicaciones que aparecieron en Finlandia y en España, marcan un poco el cambio del dogma de cada tanto la microbiología cambia sus dogmas, de la presencia de lactobacilos de microorganismos de interés. Calostro, leche de transición, leche madura pueden tener más de 1.000 millones de microorganismos que son particulares de cada mamá, que no son estáticos, que cambian a lo largo del tiempo, que no hay fórmula infantil que pueda representar. Por supuesto, las fórmulas han ido cambiando, mejorando su composición, pero la composición microbiológica es muy difícil, prácticamente imposible, por ese dinamismo que tienen. Y cada mamá tiene ese perfil de microorganismo que va cambiando a lo largo del tiempo. La teoría dice que esos microorganismos van a ser tomados del intestino de la mamá, en las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, van a pasar esas dendritas, las proyecciones citoplasmáticas entre las uniones entre los enterocitos, van a tomar microorganismos de la microbiota, no lo van a procesar como un antígeno, que es lo que saben hacer en las células dendríticas, por alguna razón que se desconoce, van a llevar por circulación linfática o sanguínea y van a liberar esos microorganismos en la glándula mamaria para que pasen a la leche humana. Por eso también es muy importante el estado de la microbiota de la mamá, porque de esa microbiota las células dendríticas van a tomar los microorganismos para transferirlos a la leche humana. Ese es el tráfico que se llama tráfico enteromamario o la transmisión vertical de microorganismos. De ahí las bifidobacterias empiezan a tocar las teclas de ese piano, de esa regulación inmunológica, mecanismos absolutamente complejos. Estas son hipótesis, dependerá qué especies tengan, van a ir balanceando esa respuesta tipo T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17 para desarrollar lo que uno quiere, que es la tolerancia oral, que ese niño no empiece a desconocer a los antígenos alimentarios. Hoy en día no hay dudas, fíjense, las bifidobacterias es un ejemplo de coevolución y de selección natural de esa transmisión. Son los microorganismos vedette clave en el intestino de los niños. ¿Gracias a qué? A que la leche humana también les aporta el alimento específico, que son los HMO. Los Human Milk Oligosaccharides son moléculas, cadenitas cortas entre 3, 9, 11 moléculas que van a ser, que no van a ser hidrolizadas a nivel de intestino delgado, que van a pasar al intestino grueso y que van a ser fermentadas por las bifidobacterias. La leche humana aporta no solo la bifidobacteria, sino también los HMO, el alimento específico para que esas bifidobacterias crezcan, fermenten, producen ácidos grasos de cadena corta. La leche humana nunca es agua, difícilmente
el cuerpo ponga en funcionamiento todo este mecanismo complejo para sintetizar agua. Para eso le da sed y entra agua de forma externa. Por supuesto que el contenido de nutrientes a partir del sexto mes no alcanza a cubrir el requerimiento energético y por eso empieza la alimentación complementaria, pero sigue teniendo componentes químicos, sigue teniendo microorganismos y sobre todo lo que tiene son estos HMO. Aunque sean mamás secretoras o no secretoras del 2'FL, fíjense que no se quedan sin el alimento de las bifidobacterias. Por eso es tan importante sostener la lactancia, porque va a seguir siendo ese alimento selectivo y que les gusta a las bifidobacterias, de los HMO de la leche humana. En un estudio muy pequeño que hicimos en Santa Fe, acompañamos a un par de mamás prematuras que nos donaron muestra de leche humana para ver después cuando llegaba la edad corregida cómo cambiaba esa microbiota. Lo que veíamos, los puntitos rosas son esas mamás prematuras respecto a las mamás a término, que son los puntos verdes. Fíjense que están en zonas diferentes de este gráfico de componentes principales. Significa que las microbiotas entre las mamás prematuras eran más parecidas entre ellas, pero eran diferentes a las mamás a término. Los puntitos en azul, en celeste, son los puntos rosas que avanzaron en el tiempo. Fíjense cómo la composición se acerca a la de la leche a término, es decir, sostener la lactancia, lo que hace es que la composición también de la leche humana va a ir cambiando y se acerca a las de las leches a término. Antibióticos, más del 40% de los niños se estima que van a recibir antibióticos en los 2 primeros años de vida. Los antibióticos no son gratuitos en el sentido microbiológico, pueden dejar una huella. Hay grupos microbianos, después de una ingesta de antibióticos, se recupera una microbiota, por supuesto, no, nadie se va a quedar sin microorganismos, pero el perfil no va a ser exactamente el mismo. Y hay microorganismos, fíjense, que se pueden perder para siempre. Hay algunas bifidobacterias que se pueden perder para siempre. Entonces, después de una ingesta de antibióticos, la microbiota se recupera, no es exactamente la misma, probablemente sea menos funcional, dependerá de cuántas veces se dan esos antibióticos y voy a ir deteriorando la microbiota. Niños que recibieron antibióticos entre 1 y 5 veces en los 2 primeros años de vida, 14 años después, un N de 14.000 niños tenían mayor incidencia de asma, rinitis, alergias, dermatitis atópica, celiaquía, obesidad, déficit de atención. Es decir, no es gratuito, puede dejar una huella metabólica a largo plazo la intervención temprana con antibióticos. Entonces tiene que ser absolutamente racional, porque el sistema inmunológico se puede quedar con estas huellas. Y cuando uno piensa en las bifidobacterias y a lo largo del tiempo, este estudio me pareció, es un estudio pequeño, pero al menos nos lleva a pensar o nos permite interpretar por qué hay cuestiones cada vez, cuestiones crónicas que aparecen más temprano en la infancia y con mayor incidencia. Acá se analizó el pH de la materia fecal en materia fecal de niños a lo largo del tiempo, que materia fecal que habrá estado congelada en distintos lugares, se midió el pH y lo que se ha visto es con una regresión lineal, es que el pH ha ido aumentando a lo largo de las décadas. Esto tal vez es una señal de que generacionalmente estamos perdiendo las bifidobacterias, una materia fecal menos ácida, porque las bifidobacterias producen por fermentación de los HMO, van a producir ácido acético y ácido láctico 2-1. Por eso las bifidobacterias no son bacterias lácticas, porque producen más ácido láctico, más ácido acético que ácido láctico. Por lo tanto, cuando en esta etapa se den esta imagen de sub y baja me gusta mucho porque es como muy gráfica. Cuanto más peso yo le dé a los déficits nutricionales en el embarazo, al parto prematuro, los antibióticos, la cesárea, antiácidos, poca lactancia, poco contacto con el medio ambiente, sanitizarle el entorno, no sirve para nada. Y yo no puedo pensar que esto va a ser gratuito y la incidencia de cólicos, alergias, diabetes, obesidad, sobrepeso, constipación, cuestiones que tienen que ver con una microbiota que está interactuando con ese intestino y con ese sistema inmunológico que pueden haber tenido consecuencias. Fíjense la exposición materna, perinatal, a antibióticos son estudios de asociación, pero bueno, con un N muy grande, 125.000 personas, esto se asoció con un mayor riesgo de autismo y déficit de atención en la infancia. La administración de antibióticos a la mamá o de forma intraparto. Por supuesto, la lactancia sí puede contrarrestar en partes. Acá se ve que el estatus de lactancia y el riesgo de autismo
van en sentido inverso. Cuanto mayor lactancia, menor riesgo de desarrollo de trastorno del espectro autista. Entonces, si hay que tomar antibióticos porque hay una razón médica, bueno, pensar en la lactancia como una forma tal vez de contrarrestar esa microbiota, porque sabemos que tiene ese rol tan clave. Las condiciones para establecer esa microbiota, se las repaso, ustedes la conocen: el parto a término vaginal, la lactancia iniciada en la hora sagrada, el contacto piel a piel, exclusiva 6 meses, continuada hasta que la familia lo decida, exposición al ambiente, no vivir en un medio estéril, eso no es negocio, en lo posible sin antibióticos y fibras en la alimentación complementaria. Nadie más que ustedes saben lo difícil que es tener este checklist completo y bueno, tenemos que saber que si que cuanto menos los chequeemos, más probabilidad va a haber de que esa microbiota tenga algún sesgo y no termine de cumplir su función. Y pasamos a la segunda parte de esta cuestión, de que bueno, sabemos tanto de microbiota que nos interesa conocerla. Me interesaría analizarla, me interesaría saber qué es lo que tengo para ver si puedo tener alguna acción. Lo primero que tenemos que saber es que no tenemos y no creo que tengamos cuál es la composición de un microbiota sano, normal, estándar. Y estos son dos consensos que salieron el año pasado, examinando el concepto de microbioma humana y qué define un microbioma saludable. Y acá están todos los investigadores más respetables que conozco en el tema de microbioma y todos coinciden que no hay una composición ni hay un espectro de composición de lo que es una microbiota saludable. No tenemos esa definición, lo cual nos lleva al problema opuesto. Es decir, si no, yo no conozco cuál es la composición de una microbiota sana, ¿cómo defino la disbiosis? ¿Qué es la disbiosis? Porque microbiológicamente yo la tendría que poder definir. Si digo, al no poder definir la sana, se me complica decir que la disbiosis. Hoy en día la disbiosis sigue siendo una manifestación clínica. Cuando hay alguna cuestión crónica, dermatitis atópica, obesidad, y yo sé que va a haber una composición diferente de la microbiota, entonces ahí hablo de esa disbiosis, pero no tengo un parámetro para diagnosticarla. Y probablemente la disbiosis sea varias cosas. Primero, que no es el desequilibrio porque la microbiota está cambiando continuamente. Podemos decir que es una composición diferente, lo que decíamos hoy: un grupo con una cuestión crónica van a tener una composición diferente, una disbiosis, pero no sabemos cuál es esa huella dactilar. Podría ser que la disbiosis es la disminución de la diversidad microbiana, podría ser una disminución de funciones claves, producción de metabolitos, podría ser el aumento de patógenos específicos. Sabemos que el Helicobacter pylori en el estómago, gastritis, eso es una disbiosis. También podría ser el aumento de filos poco amigos como las proteobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, podría ser la pérdida de anaerobios estrictos, podría ser un poco de todo. La disbiosis probablemente tenga alguna componente un poco de todo. ¿Por qué no decimos que es el equilibrio? Esta imagen de una microbiota como en un estado estacionario es lo que queríamos que era como el equilibrio de la flora intestinal. Hoy sabemos que es un sube y baja la microbiota. Por eso, si yo me hago un test hoy, tengo el resultado en 30 días y en 30 días yo ya tengo otra microbiota. Entonces es una foto del ayer el test de microbiota. ¿Cómo se hace un análisis? Muy rápidamente, ¿cómo se hace un análisis de microbiota? Esencialmente lo que voy a tener es una muestra de materia fecal a la cual le voy a extraer el ADN. Hay distintas formas de extraer el ADN, lo cual a mí ya me da distintos resultados. Y yo tengo dos caminos. Un camino, el más económico, es ver qué bacterias tengo. Para eso lo que hago es secuenciar lo que se llama el gen 16S. El camino de la izquierda es el más económico y es el que todo el mundo hace. Ahí me estoy perdiendo hongos, bacterias, levaduras, arqueas, protozoo. Cuando ustedes vean 16S, eso significa solo ver bacterias. A la derecha, yo tengo lo que se llama la metagenómica propiamente dicha o shotgun. Ahí lo que hago es secuenciar todo el ADN y voy a ver, además de las bacterias, hongos, bacterias, virus, y voy a ver todos los genes que tienen. Es decir, a la izquierda yo solamente veo nombre y apellido de las bacterias. A la derecha veo todos los grupos microbianos, pero también, además de la identidad, veo cuáles son ese material genético completo, porque yo secuencié todos los genes. Cuando uno hace una secuenciación, y acá vamos un poquitito con microbiología, ustedes saben que las bacterias las vamos a dividir en filos, a los filos en clases,
a las clases en órdenes, a las órdenes en familia, a las familias en género y a los géneros en especies. Si yo les digo Escherichia coli, Escherichia es el género y coli es la especie. Pero cuando yo voy yéndome para arriba en el árbol de composición, voy a tener, por ejemplo, los filos. Habrán escuchado del filo Bacteroides y Firmicutes, que a mí no me dice nada porque son dos grupos paraguas que incluyen una gran cantidad de cosas. Las técnicas de secuenciación, cuanto más yo secuencie, puedo avanzar más en el árbol filogenético y puedo saber hasta las especies o hasta las cepas. Pero muchos test solamente paran en, en géneros, en familias, es decir, que no van hasta el fondo del árbol filogenético, no llegan hasta las especies, lo cual a mí realmente no me dice demasiado. Y acá, sin querer ser técnicos, pero ¿cuál es la principal debilidad? Que no hay un único protocolo para estudiar a la microbiota. Cada laboratorio, cada grupo de investigación hace lo que sabe hacer, lo que puede, lo que tiene a mano. Entonces, cuando yo voy a hacer un test de microbiota, tengo que tomar por lo menos 15 o 16 decisiones diferentes. ¿Cómo voy a tomar la muestra? ¿La voy a congelar? ¿La voy a agregar etanol? ¿Le voy a agregar RNA later? ¿Cómo voy a extraer el ADN? ¿Voy a usar bolitas? ¿No voy a usar bolitas? ¿Cómo voy a secuenciar? ¿Con qué plataforma? ¿Tengo Illumina? ¿Tengo Roche? ¿Tengo Nanopore? Cada decisión que tome, yo voy a llegar a un resultado diferente. El gran problema hoy es que no hay un único protocolo para analizar a la microbiota. Entonces, si yo me hago un test de microbiota en 10 laboratorios diferentes, voy a obtener 10 informes diferentes. ¿Cuál es mi composición de la microbiota? No lo sé. No sé cuál de todos va a... Esa es la primera cuestión. No hay un protocolo estandarizado. Entonces las empresas te dicen, bueno, pero lo que yo voy a hacer, te voy a comparar no contra el resto del mundo, te voy a comparar contra mi grupo. Entonces yo me aseguro de que te estoy analizando tu microbiota con el mismo protocolo que yo analicé a mi grupo de referencia. ¿Qué pasa con ese grupo de referencia? Y va cambiando a lo largo del año también. En este estudio se muestra cómo la variabilidad a lo largo del año, ese grupo de referencia, no es una referencia, debería ser una referencia móvil. Y aparte, ¿cuán próximo geográficamente yo tengo que estar de ese grupo para decir me puedo comparar en los hábitos alimenticios, en el ambiente y lo que sea? Nadie lo sabe. Pero la mayor limitación es que la referencia no es estática, la referencia es móvil a lo largo del año. Entonces a mí me están comparando con algo que se hizo una vez y quedó ese control fijo ahí. Vamos a ponernos más jodidos en esto. No solo las personas difieren en los tipos de microorganismos, sino en la concentración. Fíjense cómo varía la concentración de microorganismos. Yo puedo estar normal y tener 10 a la 4 de Eubacterium shrown, el que sea, y vos podés estar sano y tener 10 a la 8, tenés 10.000 veces más. Entonces, no solo difieren los tipos de microorganismos, sino la concentración que tenemos. Y esto entonces crea esta cuestión de que los ensayos de microbiota se han hecho en distintas poblaciones del mundo, con distintos protocolos, con personas que comen cosas diferentes. Entonces, cuando se meten todos en un metaanálisis, empiezan a aparecer los contrapuntos. Por ejemplo, esto es microbiota intestinal de personas con dermatitis atópica. Según Wang, del 2023, esas personas tienen más Butyrococus que las personas que no tiene dermatitis atópica, pero según Yang del 2018 tienen menos butirococcus. Entonces, ¿una persona con dermatitis atópica tiene más o tiene menos que una persona sin? No se terminan de poner de acuerdo porque se han hecho en lugares diferentes, con personas diferentes, con protocolos diferentes, con personas que comían de forma diferente. Y por una cuestión más microbiológica, lo que se llama la redundancia funcional. Fíjense, a la izquierda yo tengo una lista de microorganismos y a la derecha yo tengo funciones. No hay otra vez, no hay una relación biunívoca entre este microorganismo que hace esta cosa. Las distintas funciones las pueden dar diferentes microorganismos. Fíjense cómo se cruzan esas flechas, cómo se cruzaban la de los metabolitos. Ahora que te expliqué todas las limitaciones que tienen los test, uno cabeza dura dice, bueno, me voy a hacer un test de microbiota. Mi chico tiene trastorno del espectro autista, le quiero hacer un test de microbiota para ver qué darle de comer. O sea, no fueron suficientes las explicaciones, me voy a hacer el test. Bueno, listo, gastate los 800 euros vos. ¿Qué te van a dar? Te van a dar un informe que tiene mínimo 60 páginas. Yo nunca vi tanta información a partir de una muestra de materia fecal. Y cuando uno empieza a leer el informe, te dicen,
Tal bacteria se asoció a autismo, tal bacteria se asocia a obesidad, tal bacteria se asocia a demencia. Son asociaciones. Parecería que yo tengo un poquitito de cada enfermedad crónica que sea descripto. Entonces, lo que primero a mí me hace este test yo tengo un poquitito de todo, aparentemente. La segunda cosa es, ¿qué hago con este informe? ¿Qué herramienta práctica me da? Si a mí me dice que, que, por ejemplo, vamos a un extremo, Bacteroides barnesiae, la referencia tiene 0,12 y yo tengo 2,71, ¿me tengo que preocupar? ¿Qué tengo que comer o qué tengo que dejar de comer para que me baje Bacteroides barnesiae? Nadie lo sabe. Entonces, mi mayor pregunta es, ¿qué hago con el informe de microbiota, con ese listado de microorganismos y las concentraciones? ¿Qué hago? El nutricionista, acá hay nutricionista, ¿qué hacen con ese informe? Generalmente estos informes vienen con una recomendación nutricional que no tiene nada que ver con ese perfil de microbiota, porque no es tan validado que porque tengas este microorganismo tenés que comer o dejar de comer. La recomendación nutricional que te dan es absolutamente no especulativa, pero no está basada en la composición del microbioma. Entonces yo no necesito conocer la composición del microbioma para decirte qué comer o dejar de comer, porque no está esa ciencia, no está ese puente entre cómo reaccionan estos microorganismos con lo que yo te doy de comer o lo que no te doy de comer. Tengo cantidad de ejemplos son todos iguales. Me dice, hay algunos que son menos específicos. Me dice Rosburgia intestinalis. Tengo alta. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo hago para bajarla? De anaerobio bacterium alil, estoy normal. Ok, me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo con Praunitzi, me quedo tranquilo con Rosburgia. Ahora tengo bajo anaerostipes aldrus. ¿Qué te doy de comer para subirte la anaerostipe? Se dan cuenta que no tiene el informe, no te lleva a ningún lado, no te da ninguna herramienta para hacer nada. Algunos te miden diversidad, y después te ponen en un plan de alimentación saludable y te la vuelven a medir y te aumenta la diversidad. Yo no te tengo que hacer un test para decirte que si te pongo a comer bien, a descansar, a entrenar, a meditar, te va a aumentar la diversidad de la microbiota. Eso ya lo sé por bibliografía. Hacer las cosas bien hace que la microbiota aumente la diversidad. Pero bueno, queda lindo. Yo vi que me subió de 2,8 a 3,4 y bueno, pero a veces esto no sirve. Y no les digo medir la genética. Hacerme un test de mis genes y decir que porque tengo tal variante de los genes, las variantes CTTC, yo tengo una menor cantidad de Bifidobacterium, eso es un fraude. Eso es un fraude. La genética determina menos del 1% de la microbiota que tengo. La microbiota que yo tengo no depende de mi genética, depende de lo que nací, depende si tomé leche humana. Entonces, hacerse un test genético para ver la microbiota, eso es fraude. Eso, y hay que ser enérgico y tajante. Eso es fraude. Eso es aprovecharse de la ignorancia de las personas y la poca ética de los profesionales que miden los genes para ver qué microbiota tengo. Otros test miden los metabolitos, el metaboloma. ¿Se acuerdan esta relación entre metabolito y microorganismo? Este, por ejemplo, es de un niño con TEA, y acá han clasificado los valores de referencia. Ya no hay un único valor, hay segmentado por año, entre 0 y 1 año, 1 y 13 años, no hay referencia científica. Entonces, fíjense, para cada metabolito yo tengo un valor de referencia y tengo el valor hallado. Esos valores de referencia son cualquier cosa. No hay consenso de que cada metabolito tengan ese valor de corte segmentado por la edad. Pero fíjense esto, mide el 4-hidroxifenil láctico y me dice que es un marcador de sobrecrecimiento de Bifidobacterium y lactobacillus, y que ese chico con TEA tiene sobrecrecimiento de lactobacillus y bifidobacterium. Si hay dos bacterias buenas en el intestino son Bifidobacterium y lactobacillus, que a mí me dice que el 4-hidroxifenil láctico es un marcador de bifidobacteria y lactobacillus cuando hay cantidad de otros microorganismos que lo pueden producir. Entonces, esto también es fraude. Y si no, lo que miden es sonulina. ¿Se acuerdan de esa sonulina que se desprendía y pasaba a heces? Esto es también en un niño con TEA. Y toman un valor de referencia entre 0 y 100 nanogramos por mililitro. Si hay entre 0 y 100, está bien. Si hay más, significa que hay hiperpermeabilidad. Entonces, acá en este niño le hallaron 165 nanogramos por mililitro. Diagnóstico, intestino permeable.
Cuando uno va a buscar cualquier paper, cualquier otro paper, fíjense los valores de sonulina hecho en otro trabajo. Los niños, HC significa Healthy Control, niños controles pueden tener sonulina entre 32 y 1100, entre 32 y 1100. Entonces, ¿cuál es el valor de un valor de referencia entre 0 y 100 cuando en cualquier otro estudio los niños controles sin TEA pueden tener 1100? Entonces, esos valores de referencia que toman son cualquier cosa, no tienen nada que ver, no tienen consenso y niños sin TEA tienen 10 veces más de sonulina. Entonces, la sonulina, sí, y Alessio Fasano lo dice, cuando compara niños con TEA respecto a niños con TOL dentro del mismo estudio clínico, pero no quiere decir que eso se traslade a la clínica, porque cuando yo lo hago en otro lado, los valores me dan totalmente diferentes. Escuchen al viento, como se dicen, lleno de llamados de que estos test de microbiota, vean este, el de Francisco Warner, pongan en Google qué valor tienen las pruebas de microbiota, impecable, Francisco, en 2 minutos, cómo te dice estas cuestiones. Y si no, tómense el tiempo y lean este consenso de este año que habla de el consenso internacional sobre el testeo de la microbiota en la práctica clínica. También acá está Nicola Segata, un italiano, Patrice Cani, eran el INAF de Willem de Vos, John Cryan, o sea, acá están top, top, top. Lo que concluyen es que no hay suficiente evidencia para recomendar el uso rutina de estos test de microbiota. Un documento de 60 hojas. Si no creen lo que estoy diciendo, vayan y léanlo y van a ver la cantidad de limitaciones que son un poco las que yo les estuve contando hoy. Bien. Algunos mensajes entonces, como para ir cerrando, los niños sanos, microbiota dominada por bifidobacterias. No hay dudas que los niños sanos tienen este tipo de microbiota, que el parto a término vaginal, la lactancia, idealmente sin antibióticos, es lo que va a hacer que se instalen las bifidobacterias, guían la maduración del sistema inmunológico, el desarrollo de la tolerancia oral, la cognición, se alimentan de los HMO de la leche humana, acuérdense que nunca es agua, siempre tiene HMO, la colonización intestinal por bifidobacterias se asocia a la salud en los primeros 1000 días y más allá. Y la alimentación complementaria debe aportar fibras para dar esa sucesión, para que las bifidobacterias la sucedan a Akkermansia, Fecalibacterium, Ruminococcus y todos los que van a venir después. Los test de microbiota no ofrecen ningún tipo de información para tomar decisiones basadas en la composición de la microbiota. Me dan un listado de microorganismos y yo no sé qué hacer. Yo no sé qué te da. Y la recomendación nutricional que viene asociada no tiene nada que ver con esa composición del microbioma. Me hago un test de microbioma en 10 laboratorios distintos, me van a dar 10 informes distintos. Y la medición de parámetros potencialmente indicadores de permeabilidad intestinal, como la solulina, en Iocontea, carecen de validación y de consenso sobre las referencias o los puntos de corte. Con esto no tengo mucho más y bueno, quedamos abiertos a preguntas y respuestas. Bueno, gracias, Gabriel. Excelente. Hermoso escucharte como siempre. Muchas Bueno, gracias. abrimos las preguntas. En el chat, ¿qué tal, Gabriel? Bueno, muy buena la charla. Muchas gracias. Ahí no hay preguntas en el chat, pero yo te hago una. Sí. Bueno, nos quedó como clarísimo que los test de microbiota no sirven, pero ¿qué utilidad o qué nos puedes decir sobre el trasplante de materia fecal? El trasplante de materia fecal, yo asistí ahora en el Congreso de Gastro a una mesa donde se puso un poco el puesta al día y la indicación sigue siendo para la infección por Clostridium difficile. Ya en muchos casos es la primera elección, no es que cuando fallan el tratamiento con vancomicina, aparentemente ya en algunas indicaciones, pero sigue siendo esa. En investigación vienen una gran cantidad de cuestiones y a veces en Microbiota Buenos Aires hubo Rosa, fantástico, la charla de Rosa, los que estuvieron lo pudieron escuchar. A veces ellos en España lo están aplicando cuando dicen trasplante compasivo. Personas que están en una situación terminal, ya han probado de todo y el comité de ética les autoriza un trasplante y ella dice que son casos, reporte de casos, han tenido una experiencia fabulosa. El trasplante de microbiota puede ser una herramienta, fue fantástica y Microbiota Buenos Aires está grabado, así que el que pueda acceder y ver la charla de Rosa fue fantástica. Pero bueno, es diarrea por Clostridium difficile, en algunos casos ya no es, es la primera opción.
y la cuestión del trasplante compasivo, pero creo que en Argentina no se hace. Después, yo he visto que se está estudiando para prácticamente toda condición crónica, pero bueno, uno no va a ir al hospital de clínica a decirle, tengo obesidad, mi niño tiene TEA, háganme un trasplante. Eso no, uno no lo va a lograr, pero yo creo que se viene fuertemente. ¿Puedo hacer Bien. una pregunta, Gaby? Sí, por ¿Se supuesto. puede? Ah. Sí. Yo te escuché, viste la primera diapositiva que ponés de la evolución del hombre, ¿no? Y cuando decís que está genial, que no sabemos qué es la microbiota, por así decirlo, qué es lo normal, porque va variando todo el tiempo, yo a veces pienso con este tema de los microplásticos, Mm, si también no está variando nuestra microbiota para defendernos de esto, ¿no? sí. Si lo que estamos viendo en realidad no es una disbiosis o es una evolución de la microbiota, ¿no? Son preguntas que uno que se hace, ¿no? Que pasa, más adelante los investigadores dirán, pero bueno, Sí, porque quería cuando uno se... comentártelo. No, está bueno, muy buena la pregunta, porque se han comparado, por ejemplo, con las poblaciones Hadza, con las poblaciones dentro de Venezuela, María Gloria Domínguez Bello, y hay microorganismos que aparentemente los urbanos ya no tenemos más de esa microbiota ancestral cuando se comparan con estas poblaciones que no han tenido, que no tienen acceso médico, que siguen tomando. Y tal vez ya perdimos microorganismos para siempre y bueno, tendremos que convivir con cuestiones crónicas que ganamos expectativa de vida, pero ganamos cuestiones crónicas, tal vez es el precio de la vida moderna, tal vez es lo que... Pero no quiero que el mensaje sea, que sea más para... Yo creo que siempre hay posibilidad, con una buena alimentación, siempre hay probabilidad de tener una mejor microbiota, aunque no tengamos ese ideal. Ahí hay una pregunta en el Hay chat. muchas preguntas, sí, hay Sí, bastantes. Hay bastantes Las voy acá. leyendo. sí, En Flor, Dale, ¿querés? los, dice, en los Nora, pediatra, en los tratamientos con antibióticos, ¿es necesario dar probióticos? Es una buena práctica, es una de las prácticas que más evidencia tiene, lo recomienda las guías de la EPSGAN. Las cepas que recomienda la EFSGAN están en Argentina, es el Lactobacillus rhamnosus GG y el Saccharomyces boulardii. No solo evita la diarrea, sino que cuida el ecosistema intestinal. Hay un trabajo que yo siempre lo muestro de Daniel Merenstein, donde muestra que hay una menor pérdida de diversidad microbiana cuando uno da el probiótico. No es solamente la cuestión de la diarrea, hay una cosa invisible que no se ve. Entonces yo creo que es una buena medida. Bien, y Sonulina y enfermedad celíaca, lo sí, mismo. Uno sí, ve aumento de sonulina en todas las cuestiones crónicas, pero los valores de corte no están sí. validados y cuando uno lo ve en los distintos estudios, alguno tal vez la diferencia era 80 y en el otro 150 y el otro 530. Porque aparte la sonulina no es la única. Dijimos que hay sonulina, claudina, hay varias. O sea, si yo mido la sonulina, pero tal vez la que se escapó es otra. Entonces, no sé cuál de las tres se rompió, si se rompieron las tres, si se rompieron. Entonces, meter en estas cuestiones de la microbiota, meter tanto acento en una sola cosa, a mí me parece que no va porque todo es mucho más complejo. Entonces, tal vez la sonulina está enganchada y en el niño con TEA no le aumentó la sonulina, pero le aumentó la claudina. ¿Qué sé yo cuál del todas se rompió? Es una hipótesis. Claro, no se puede Pero medir. agarramos a una y le damos tipo. Pero vieron que no hay una única proteína de unión firme, son varias. ujú, totalmente. Bien, bueno, Pablo Cortés dice, excelente disertación, a su criterio, ¿es más útil el prebiótico que el probiótico para aumentar la diversidad microbiana? Probablemente sí, porque a veces un probiótico uno no lo usa a veces no tiene impacto en el microbioma, va a impactar en el sistema inmune. En vez del prebiótico, por definición, tiene que ser fermentado selectivamente. Yo creo que sí, si el objetivo es aumentar la diversidad, igual diversidad, tal vez con alimentación rica en fibras. Y bueno, María de los Ángeles Valdés dice que si, bueno, hablaste de tráfico entero mamario, ¿sería recomendable dar probióticos, por ejemplo, Lactobacillus reuteri a madres que dan pecho, sobre todo en bebés APLB? Ahí la evidencia está para el Lactobacillus rhamnosus GG. Ahí está un review interesante para cuando hay riesgo de desarrollo de alergias, el que tiene buena evidencia es el Lactobacillus rhamnosus GG. Ah, bien.
Bueno, los otros son felicitaciones, hermosa disertación, dice Laura, un gusto escucharte, Gabriel. Silvina El Boca dice, suplementación con probióticos, conviene alternarlos. Evidencia no hay, porque el probiótico tiene, un probiótico bien hecho es para tal cuestión clínica. Yo quiero abordar el cólico, el diarrea por antibiótico o esto, el Helicobacter pylori este. Es decir, cada probiótico tiene su indicación. Esta cuestión de alternarlos es una práctica que no está basada en la evidencia, pero bueno, qué sé yo. Eh, ¿Basado en la evidencia? No. Bien, clarísimo. Excelente, muy claro. Te pregunto, dice George, ¿qué te parece los test epigenéticos de escáner capilar que se ofrecen? Bueno, ya me habrán escuchado, esto también es un fraude. Me han mandado una carta de documento para que deje de hablar de estas cosas. Le digo, no, de ninguna manera, le digo, porque si no me iban a hacer juicio. Le digo, por favor, haceme juicio porque te quiero encontrar en el juzgado para que me presentes la prueba, le digo. Porque si no me la mostrás y no se la mostrá a la gente, se la tendrás que mostrar al juez. Nunca más aparecieron. No hay, mi problema es que yo soy químico analítico, entonces conozco cómo funcionan las cosas, los principios. No hay forma, no hay información haciéndole mandándole una radiación y interpretando para todo eso que dicen. Estudiar la epigenética es recontra complejo. En 15 segundos mandan a Alemania, pobre los alemanes, vuelve la respuesta, pero vean los informes. Yo tengo posteado lo que son los informes. Los informes son, ya uno sospecha cuando ve el aparato. Cuando uno ve el informe, el informe es una vergüenza. Gente, pues, se podría hacer un mejor informe. Pónganle pila, díganle a ChatGPT que le hagan un mejor informe. Los informes se caen solos. Son no tienen unidad de las gráficas. ¿Vieron? Cuando uno hace una gráfica, tenés que poner qué es el eje X, qué es el eje Y. No tienen unidades. Digo, esto es adimensional. Le ponen poca garra a los informes. Bueno, es muy útil que aclares esto porque, bueno, Sí, el del Gracias, pelo. Gabriel. Coincido totalmente. Yo soy la que te hice la pregunta. Y tengo problemas con eso también. Así que sí, gracias escucharte porque me ayuda a ponerle más fuerza a lo que Sí, hay pienso. que. Algo yo creo que los colegios médicos, los colegios universitarios tienen que hacer algo, expedirse al menos. Al menos. Decir, es un escándalo lo que está pasando con esos test. Bueno, Marlen pregunta, en los pacientes prematuros que tienen varios esquemas antibióticos, en los críticos pediátricos, supongo que pregunta internados en la UTI, ¿aconsejas probióticos como Biogaia o Akkermansia? Y otra vez, ahí el Lactobacillus reuteri y el LGG son los que tienen. De Akkermansia, la evidencia que tiene Akkermansia es para personas con las personas con síndrome metabólico. Tiene 2, 3 estudios. Akkermansia está circulando en Argentina. Yo encontré 5 suplementos de Akkermansia en Mercado Libre. Y está el que produce la compañía de Patrice Cany. Patrice Cany y Willem de Vos tuvieron un spin-off y produjeron la Akkermansia. Pero si la persona no los conoce, no saben cuál de Hermanos. los 5 es. De los 5 es. Entonces uno solo tiene la evidencia. Y yo ya encontré 5 en Mercado Libre, pero no es para niños, es para... Y tampoco se sabe si están Ah, vivas para o muertas, adultos. porque, claro, el de Patrice Cany, el producto se llama de Akkermansia Company, el producto. Ya que Ujú. estamos total, nadie me paga para decirlo, pero es importante. Este está muerto y funciona igual, funciona como posbiótico. La EFSA lo aprobó muerto. Pero bueno, acá me sorprendió verlo en Argentina. En el Mercado Libre Pero, está. pero en estos pacientes justamente los críticos, los pediátricos que están internados en una UTI o en una UCI, el niño, el prematuro, que están inmunodeprimidos, que te conviene darle en un Sí, la, la, probiótico la, 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 inicialmente. la EFSA, la EFSA recomienda, pero no cualquiera. Ahí tienen que ser las cepas que fueron Sí, estudiadas en esas poblaciones. Reuteri y Entonces, Rhamnosus. claro, Bueno, o sea, sí, sí, solo exacto. Reuteri y Rhamnosus. Hay varias más, Eh, pero esas varias más no están en Argentina. Bien, Gabriela Oropesa pregunta, ¿cuánto tiempo se debe indicar un probiótico? Ejemplo, para el cólico lactante, nunca se sabe cuánto tiempo. El cólico lactante, la evidencia dice que a partir de los 21 días, pero si la cuestión sigue bien funcionando, no hay ningún problema en extenderlo. Eso siempre es una duda que pasa con las administraciones crónicas. Dolor abdominal funcional. Y uno ve el estudio y son 28 semanas, no me acuerdo. Pero ¿qué pasa? Esas personas lo tienen durante mucho tiempo, dermatitis atópica, lo tienen durante mucho tiempo. Entonces, lo mínimo es lo que te dice el estudio clínico, pero después no hay problema en seguir, porque son seguros. Perfecto, sí, mínimo 21 días.
Queda clarísimo, dice Silvina Tassat. Eh, que los test de microbiota no sirven por su constante cambio. ¿Por qué se recomiendan? ¿Puro comercio? Bueno, eso Y más sí, lo y sí, dijiste. y sí. Muy interesante la exposición. Después Paula Baudagna, ella es neuróloga. Excelente su presentación. Quisiera consultarle cuál es su opinión en pacientes con TEA en tratamiento regular con antiparasitarios. Los parásitos se los están como reivindicando. Vamos a llamarlos protozoos, porque el término parásito ya Ujú. si la palabra bacteria tenía mala prensa, el término parásito ni les digo. Entonces vamos a llamarlos protozoos. Es un nombre que hasta parece que tienen un rol en el ecosistema y los chicos que tienen naturalmente protozoos sin que sea una infección por parásito, tienen como un sistema inmune tal vez más gatillado. Entonces, a mí me hace ruido tomar antiparasitarios como tomar un antibiótico si no tengo una infección. Entonces, si no hay una infección manifiesta diagnosticada por parásito, ¿cuál es el sentido de eliminar algo de un ecosistema que no está dando problema? Es como, bueno, tomar un antifúngico por las dudas. A mí me hace mucho ruido cuando uno empieza a ver esto como un ecosistema. Y Entonces, eh, hay muchos pacientes con TEA que vienen con tratamientos para cándida, ¿no? claro. Eso, Otra vez, otra pobrecita cándida. La han agarrado porque la pueden cultivar. Pero yo estoy seguro que tal vez hasta otro cuando uno pone una muestra de materia fecal en un medio cultivo, crece el que puede. No crecen todas las levaduras porque yo no sé cuáles son los requerimientos nutricionales. Entonces yo creo que Cándida pasó al frente porque la pudieron cultivar en algún momento, pero tal vez hay una cantidad de otras levaduras que yo ni sé quiénes son y tal vez son las responsables del problema. Y tal vez yo tengo, hay una persona con una Cándida altísima y no tiene ninguna cuestión. Entonces hay que empezar a entender al intestino como un ecosistema, donde difícilmente yo puedo decir tal es tal responsable de tal cosa. Esa cuestión biunívoca hay que ir. Y pobrecita Cándida, a mí me parece que quedó, que Ay, porque sí, la pudieron cultivar, porque la pudieron cultivar. qué bueno que aclaras esto porque dejemos dejen de pedir micológicos de materia fecal que de nada Sí. sirven. No, porque aparte esas Eh, líneas de corte, es decir, más de 10 a las 5 y qué sé yo. Y tal vez sí, una persona tiene 10 a las 7 y no le hace nada y una persona tiene 10 a las 3 porque está el ecosistema. En el ecosistema todos tienen un lugar y una concentración, pero es que cuando uno empieza a ver esto como un ecosistema, empiezan la cantidad de dudas sí. sí. Después, Hola, Elma Nievas. ¿podría hacer un comentario breve? Sí, Yo soy Paula Baudaña, yo le consultaba por tenemos muchos pacientes en este tratamiento de, bueno, cada 3 meses que lo hacen de manera regular con tratamientos con, bueno, para mí antiparasitarios, para ustedes que saben mucho más en el tema, no. antiprotozoario. Y también, a ver, un poco también esta diferencia, ¿no? Porque a nosotros nos pasa que los pacientes los asocian mucho a este tratamiento antiparasitario conjuntamente con una mejoría en la dieta, pero vemos mucho en pacientes con mejorías en dieta, en atención, en la parte, en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje, y nada está en relación con estos tratamientos regulares bueno, obviamente que con todo lo que usted dice, con la microbiota, el impacto que producen. Así que bueno, muchas gracias. Sigo con las preguntas. ¿Estás, Sí, Gabriel? Ahí sí. está. Con respecto a pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria, por ejemplo, quimioterapia, ¿hay alguna recomendación o contraindicación en el uso de probióticos? La indicación sería el que haya sido estudiado en esas condiciones. No hay muchos, no hay muchos, pero hay. En Argentina no sé si habrá alguno en esa. Muchos estudios cuando uno ve no son probióticos que después no llegaron a la fase comercial. Son probióticos que se estudiaron en un estudio clínico y se hizo un prototipo, se elaboró la cantidad de probióticos para ese estudio clínico, pero no está disponible comercialmente. Entonces, en algunas aplicaciones es solo algo que no hay que no está disponible. Bien, bueno, excelente todo, muy claro, muchas gracias. Tengo entendido, dice Ingrid Gerol, que en prematuros inmunocomprometidos el entero infant tiene más estudios que el BioGaia.
Yo por lo que sé son para cólicos infantiles, pero BioGaia tiene como 30 estudios clínicos para cólicos, ¿eh? No sé si para prematuros Claro, pero prematura en qué. hay una para prevenir enterocolitis necrotizante, la EFSGAN tiene ahí una listita. Para ir, yo lo he visto al GG, al Reuteri. Sí. Bien, ¿qué marca comercial, pregunta Cecilia Prandi, de probióticos? O sea, ¿qué marca comercial de probióticos con dolor abdominal funcional y antecedente de disbiosis y el tiempo recomendable para dolor Em, abdominal funcional? Marca. el que yo he visto es el Lactobacillus rhamnosus GG. Bien. Y el tiempo, bueno, Más de es 21 mientras. días. Ya lo Sí, dije. sí, no, mucho más. Sí. Dice Andrea Rulas, yo quiero aprovechar esta oportunidad y preguntarle a Gabriel sobre los psicobióticos. ¿Se deben ver únicamente como un complemento para optimizar la salud intestinal o existe evidencia de que puedan mejorar la eficacia de terapias estándar como terapias psicológicas o antidepresivos a través de la reducción de la inflamación sistémica o neuroinflamación? Y la evidencia es depresión, ansiedad, es decir, que hay como una cuestión de base. Em, no miden salud intestinal, sino que el outcome del estudio clínico es lo que es el índice de depresión, de la ansiedad, pero probablemente actúen vía la salud intestinal. Pero generalmente en el estudio clínico no siempre, cuando yo he visto con igual a mí la palabra psicobióticos no me gusta. Porque, porque no es un capricho, es importante, porque si yo a los probióticos los empiezo a subclasificar dependiendo de la aplicación, y vamos a crear una ensalada de palabras, porque yo puedo poner vaginobiótico, enterobiótico, psicobiótico, dermobiótico. Para mí la palabra probiótico es completita, pero bueno, el psicobiótico prendió. Pero me parece que Sí. está bueno también cuidar los términos porque han costado para que también los entienda. Porque si yo te digo dermobiótico, bueno, puede ser para la piel, pero uno que tiene evidencia para todo, dermo, vagino, entero, psico, vamos a una Claro. ensalada. Entonces, Sí, sí. probiótico para salud mental, perfecto. Y una de las últimas, Gabriel dice, Georgina, creo que es. Gabriel, ¿qué te parece el test de aire expirado para diagnosticar SIBO? Bueno, yo acá escucho mucho a los gastroenterólogos que el test tiene muchos falsos positivos o falsos negativos, entonces tiene que estar bien acompañado de una anamnesis, ver si hay una cuestión previa, ejecutarlo bien técnicamente, la preparación dicen que es clave, e interpretarlo bien. Entonces aparentemente es como que por lo que yo veo esta cantidad de falsos positivos y negativos porque no hay una buena anamnesis, no hay una buena preparación, no hay una buena ejecución del test, medir lo que sé, y no hay una buena interpretación. Entonces todo eso parece, pero bueno, dicen que no es el mejor, pero es lo mejorcito que hay. Pero bueno, yo lo que escucho de Monquigli dice que habría que dejar de hablar de SIBO por 20 años, y Monquigli es uno de los referentes en, en estas cuestiones. Eh, pero bueno. Bueno, creo que muchas gracias, Gabriel. No hay más preguntas y ya son las 20:55. Si quieren, no sé, Silvia, Balbi, ¿alguno tiene alguna pregunta? Si no, No, vamos creo al cierre. bueno, Gabriel con sus mensajes finales nos dejó un poco las conclusiones y los mensajes, como a nosotros nos gusta decir, para llevar a la casa. Me encantó ese sub y baja en el cual los factores prenatales y postnatales, tener en cuenta desde el embarazo, el parto vaginal, lactancia materna, el uso racional de los antibióticos, la fibra en la alimentación, que es fundamental, que sabemos nosotros que como gastros en realidad eh, los niños no tienen un consumo adecuado normal de fibra. Eh, el otro tema que en realidad lo hemos hablado con Gabriel, de hecho que le hemos enviado al laboratorio, es el tema que no hay una huella dactilar y el tema de los test de microbiota bueno, no hay una composición de referencia, que no hay valores de corte bueno, es una preocupación a nosotros como gastroenterólogos porque nos están llegando estos pacientes con estos test y con un diagnóstico de un trastorno del espectro autista y queriendo tener una solución desde nuestra especialidad, que todavía no la tenemos.
Y así que bueno, yo creo que no sé si Silvia quiere agregar algo más, pero me parece que es súper claro y que bueno, que nos aporta al conocimiento, si bien no tenemos muchas cosas para aplicación clínica, pero esto de decir qué cosas tenemos para hacer y qué cosas que todavía no sabemos qué hacer, ¿no? Yo me quedé con el tema este de enfocar todo esto como que pertenecemos y estamos inmersos en un ecosistema, ¿no? Eso creo que trasciende incluso nuestra microbiota, ¿no? Con esto de estar inmersos en un medio ambiente y relacionándonos con otras especies. Entonces creo que es un camino muy inmenso y desafiante y que, bueno, nos va a acompañar, ¿no? Y que se verán en el transcurso del tiempo con las investigaciones, verdades que hoy no vemos, ¿no? Luces, sombras y bueno, todo un abanico de posibilidades. Que tenemos que centrarnos en lo que podemos y en las soluciones y no en los problemas, ¿no? En el hoy, creo que un poco con eso me quedo, Gabriel. Totalmente, totalmente. Hay mucho que uno puede hacer hoy, que esencialmente es el consejo, la palabra. Eh, Comunicar la importancia de la lactancia, la importancia de la alimentación, cosas básicas. Fíjate que volvemos a hablar de cosas, Ujú. pero bueno, hoy sabemos, tenemos los argumentos para decir por qué eran tan necesarias. Dejemos el test de microbiota y de metabolómica para de acá a unos años, pero hoy en día es comunicar eso, comunicar mensajes súper Totalmente. básicos. No tengan miedo a los microorganismos. No es necesario andar con el alcohol en gel, el lisoform, el yogur fuera de la heladera, gente, no es un problema. 4 o Claro. 5 horas, no se Comamos estresen, yogur. no se estresen 4 o 5 horas. El tiempo que le lleva a un microorganismo a duplicarse, no, no. O sea, sáquense esos problemas. Pero bueno, hemos retrocedido años con el conocimiento. Sí, y Parece que bueno, avanzamos, pero no, para mí hemos retrocedido. ujú. Y la alimentación lo más natural Sí, exacto, y sana fresca, posible. cocinar en casa. eh, no no estamos diciendo nada nuevo, ¿eh? Pero No, parecen no, no. verdades reveladas. Sí, 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 Sí. es así. Así que bueno, con Bueno, esto bueno, convivimos. Bueno, Exacto. Bueno, gente, bueno, 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 ha la sido un nada. esponja, éxito. Bueno, la Podemos, esponja, hay protocolos para cambiar la esponja. Parece que ahora la esponja de la cocina. ¿Alguien se pone a pensar que la esponja tiene siempre la misma carga microbiana? Yo no ando chupando la esponja. O sea, ahora parece que hay que cambiarla cada. Estamos locos, para todo tenemos un protocolo. Yo nunca había pensado la esponja cuando es lo último que se cambia, hasta que se entrega la esponja. Se hacen pedazos. O sea, la tapa del inodoro, que ahora el celular tiene microorganismos, todo tiene microorganismos. Bueno, nos hemos enloquecido. Bueno, gente, que tengan buenas noches. bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, bueno, muchas bueno, Bueno, gracias. muchísimas Hasta gracias. gracias a luego. todos también. Saludos Gracias, a todos. Gabriel. Hasta Gracias. Tuvimos luego. un máximo de 74 conectados, así que muy bien. Bueno, Hasta luego. Bueno, chao. Adiós. chao, chao.